Hola, muy buenos días. Nuestro equipo es el grupo P1C. Nuestro tema es la interfaz gráfica de usuario y sus aplicaciones. Mi equipo está conformado por mi compañera Aguilar Apolinar Tania y su servidora Cumul Cheya Nari Guadalupe. Somos de la carrera de arquitectura del turno matutino. ¿Qué es la interfaz gráfica de usuario y aplicaciones? Pues este es el medio con el que el usuario puede comunicarse a través de una máquina o un equipo, computadora o cualquier otro dispositivo. Este comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Este se refiere a todos los sistemas con el que una persona utiliza una computadora, ya sea desde el teclado hasta el mouse, del monitor hasta la pantalla táctil, y es un medio con el cual se interactúa con la computadora. Por ejemplo, para mover un archivo de un directorio a otro o iniciar un programa. ¿Para qué nos sirve la interfaz gráfica de usuario y sus aplicaciones? Bueno, pues este tiene como principal finalidad simplificar y hacer un poco más cómoda la interacción entre una persona y un dispositivo. De igual forma, permite a las empresas ofrecer soluciones personalizadas en un estilo único y que esto implique informarse también sobre ellas al consumidor. Del mismo modo, también permite que la comunicación entre ambas partes sea un poco más sencilla. La finalidad principal de esta solución no es más que otra que la accesibilidad y permitir el aprovechamiento de la tecnología y que éste pueda estar al alcance de cualquier persona. Su objetivo es que las aplicaciones o los objetos sean más atractivos y además hacer que la interacción con el usuario sea lo más intuitiva posible. Buenos días, mi nombre es Tania y yo les voy a hablar sobre la funcionalidad de una interfaz gráfica de usuario o más conocida como sus siglas GUI, Graphical User Interface. Como ya se mencionó brevemente, lo que es una GUI pues es la comunicación entre usuarios, ordenador. Esta viene siendo una interacción a través ya sea del movimiento de un ratón, de un teclado y que bueno, a nosotros controlarlo al hacer un clic pues va a generar una acción, ¿no?, que nos va a llevar a abrir ya sea alguna, alguna pestaña o algún icono de la pantalla. Bueno, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es el objetivo de una GUI? Viene siendo básicamente que este debe de crear un entorno ya sea visual, de igual forma fácil de usar para que pueda fluir una comunicación con el sistema operativo, ¿no? Digamos que debe ser navegacional, quiere decir que este debe contener herramientas las cuales pueda permitir a nosotros como usuarios realizar todas las acciones que deseamos dentro del ordenador, ¿no? Bueno, les voy a mencionar algunos puntos importantes para el desarrollo de una buena interfaz. Esta debe tener unas ciertas características básicas como el fácil uso, una buena comprensión, ya sea el aprendizaje para el usuario. De igual forma tenemos que el tema principal debe ser fácil de identificar. Su diseño debe contener menús de búsquedas, desplazamientos e iconos de fácil acceso. Tenemos que debe contener herramientas de ayuda y consultas para el usuario. Bien, bueno, dado esto, un ejemplo así fácil de cómo es que funciona una GUI viene siendo cuando nosotros como usuarios hacemos un determinado movimiento, un determinado clic, ya sea en algún icono de nuestra pantalla. Este ejecuta lo que es una instrucción correspondiente, la cual nos va a llevar a abrir algún programa. Entonces, su funcionalidad es esa. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de interfaz. Dentro de las interfaces de usuario se pueden distinguir básicamente tres tipos.
como observamos en la pantalla, está el hardware, el software y la interfaz de software-hardware. Lo que viene siendo la interfaz del hardware, pues es más que nada la interacción física de la computadora. Por lo tanto, puede distinguirse entre la interfaz del hardware y la de interfaz del software. La interfaz del hardware, por ejemplo, a nivel de los dispositivos utilizados, ya sea para ingresar, procesar y entregar los datos, ejemplos pueden ser el teclado, el ratón, la pantalla visualizadora, una impresora, etcétera, ¿no? En cambio, el interfaz del software pues viene siendo que está destinada a entregar información, ya sea acerca de los procesos y herramientas de control. Esto a través de lo que el usuario observa o lo que habitualmente aparece en la pantalla. Por último tenemos lo que es la interfaz del software-hardware. Bueno, esta establece más que nada un puente entre lo que viene siendo la máquina y las personas. Esto permite que la máquina pueda entender la instrucción y que el usuario pueda entender lo que es un código binario, el cual está traducido o se traduce, digamos, a una información que sea más legible. También tenemos que, bueno, según la forma de interactuar del usuario, en este caso pues viene siendo las interfaces de usuario, ya sean de hardware, pues se dividen en interfaces táctiles. Estas son las que representan, ya sea gráficamente, digamos, el panel del control en una pantalla sensible. Estas permiten más que nada interactuar ya sea con el dedo, de una forma similar así para poder accionar un control físico. Luego tenemos, según su construcción, pues estas son interfaces de hardware. Estas se tratan de un conjunto de controles o dispositivos, los cuales digamos que permiten que el usuario intercambie ya sean datos con la máquina o ya sea introduciéndolos, por ejemplo, pulsadores, botones, teclas, reguladores, palancas, manivelas, perillas, o en cambio leyéndolos, como por ejemplo pantallas, diales, medidores, marcadores o instrumentos, etc. De igual forma les voy a hablar sobre otros tipos de interfaz de usuario. Aquí tenemos por ejemplo el de voz, el de texto, el cerebro ordenador y el natural. En cuanto al interfaz de voz, este se refiere a lo que es una práctica de diseño. Este permite al usuario interactuar con un sistema usando su voz. Esto significa que no tiene que usar ya sea sus dedos en una pantalla o un mouse o etcétera, ¿no? Digamos que las manos no son como que indispensables aquí. Esta interfaz es muy importante ya que pues los humanos interactuamos entre nosotros, ¿no? Principalmente ya sea hablando. En muchos contextos se puede decir que la voz es la forma más directa y eficiente de interactuar con los demás. Aquí un ejemplo que podemos poner de una interfaz de voz puede ser ya sea Siri o Alexa cuando nosotros buscamos, ¿no? Igual en el buscador de Google, cuando nosotros hacemos que busque algo pero por medio de nuestra voz. Luego pasamos al de texto. Este se utiliza principalmente en el ámbito de la programación, ya sea de sistemas operativos. Este tipo de interfaz gráfico de usuario que se utiliza solo texto. Podemos decir que pues es más que nada para dibujar ya sean ventanas, botones y decoraciones, las cuales pues van a permitir que la interfaz gráfica del usuario pongan algunas líneas ya sean de comando y de igual forma hacen uso exhaustivo de toda la pantalla, ya sean con todos los colores o tonos y posibilidades de posicionamiento que ofrece el periférico. Un ejemplo de estos pueden ser los navegadores como Linux y W3M. Luego pasamos al cerebro ordenador. Este está constituido por una tecnología la cual se basa en la adquisición de ondas cerebrales para luego ser procesadas e interpretadas por una máquina o un ordenador. Cerebro ordenador pues es un tipo de interfaz, es el más innovador que existe hasta el momento, el más desarrollado.
En cuanto al natural, pues digamos que se identifica e interpreta más que nada acciones naturales, ¿no? Como vienen siendo la del ser humano, ya sean con los movimientos, expresiones faciales. Lo que hace este interfaz es que interactúa ya sea con un sistema o aplicación sin tener que usar sistemas de mando o dispositivos de entrada. Tenemos como las interfaces gráficos de usuario. En esa ocasión sería el teclado, el lápiz óptico o un panel táctil, ¿no? En cambio, en el natural, en lugar de hacer uso de eso, se hace el uso de movimientos ya sean gestuales o del cuerpo, ¿no? De alguna de sus partes, tales como vienen siendo las manos. De igual forma nos sirven de mando de control. ¿Cuáles son los componentes de una GUI? Bueno, una GUI combina lo que es el diseño visual y las funciones de programación. Por lo tanto, tenemos que los componentes más comunes de una GUI pues serían los campos de entrada, las ventanas, el lienzo, los marcos, los botones, bloques de encabezado, campos de texto, ¿no? En cuanto a los campos de entrada, pues estos permiten que el usuario escriba libremente una respuesta, pero que ésta sea relativamente corta. La ventana pues nos muestra la salida y permiten la entrada de datos ya sean para uno o varios procesos los cuales se ejecutan simultáneamente. Tenemos el lienzo, que son las camas. Bueno, estas son representaciones gráficas que de igual forma sirven para el desarrollo estratégico de un modelo de negocios. Luego tenemos los bloques de encabezado. Bueno, estos nos ayudan a estructurar ya sea una página y hacer que el contenido sea más legible. Los campos en texto pues son los contenedores que se han de emplear en Metacart para mostrar ya sea en la pantalla contenidos textuales de una forma directa. Aquí digamos que la papelera de reciclaje pues es un buen ejemplo de un elemento común a la mayoría de los sistemas operativos, ¿no? Además que pues su representación gráfica tanto en Windows como en Macs pues es la imagen de una papelera real. Bueno, de este modo el usuario sabe de inmediato que sirve para borrador de documentos o de archivos. Tiene como función principal poner en marcha y apagar el dispositivo. También ofrece control de funciones. Estas pueden ser manipuladas por el equipo. También la manipulación de archivos y directorios, herramientas de desarrollo de aplicaciones, comunicación con otros sistemas, información de estado, configuración de la propia interfaz y entorno, intercambio de datos entre aplicaciones, control de acceso, sistema de ayuda interactivo. Sus principales características pues es que estas tienen una facilidad de comprensión y pues un aprendizaje y uso. La representación fija y permanente de un determinado contexto de acción. El objeto de interés pues es que es de fácil identificación. Tiene un diseño ergonómico, pues este está mediante el establecimiento de menús, barras de acciones e iconos de fácil acceso. Las interacciones se basan en acciones físicas sobre elementos de código visual o auditivos, estos ya sean iconos, botones, imágenes, mensajes de textos o mensajes sonoros, las barras de desplazamiento y la navegación. Y, y en selecciones de tipo de menú con sintaxis y órdenes. Las operaciones pues son más rápidas, incrementales y reversibles, pues con efectos inmediatos. Y también existe las herramientas de ayuda y de consulta. Ventajas de la interfaz gráfica de usuario y sus aplicaciones.
Una de sus principales ventajas es que esta es intuitiva, ya que esto se refiere a que una persona que nunca antes haya utilizado una computadora podrá realizar una navegación fácil y rápida después de recibir unas breves instrucciones, y que pues el uso para los usuarios pueda ser simple con solo dar un clic, y que algún elemento pueda interactuar conjuntamente. Otra de las ventajas es que es multitarea. Esto quiere decir que puedes cambiar el tamaño de cualquier ventana cuando lo necesites, y las puedes colocar de un lado a otro para verlas e interactuar con programas de forma simultánea. Maneja también los conceptos de visualización. Los sistemas Este sistema proporciona representaciones visuales a estos conceptos. Los usuarios aprenden más rápido, el que tienen una carpeta, al hacer doble clic pueden ver lo que tiene la carpeta. Entonces, concluimos que las ventajas de la interfaz es que facilita el manejo de los procedimientos. También cada comando puede ser visualizado en pantalla mediante una imagen que lo represente. Proporciona mecanismos estándar de control y también permite interactuar al usuario con el sistema de una forma más fácil y accesible. Bueno, como ya observamos, pues las interfaces gráficas de usuario han ido ganando lo que es una gran popularidad por las numerosas ventajas pues que ofrecen a los usuarios. Sin embargo, pues estas también tienen los que son algunos inconvenientes y desventajas. Pues entre las que podemos mencionar se encuentra lo que es la menor flexibilidad. Esto se refiere a que solo se pueden ejecutar lo que son instrucciones preprogramadas. En cuanto a la funcionalidad del sistema, pues no se pueden cambiar ni adaptar. De igual forma, la GUI pues requieren lo que es una cantidad de memoria relativamente grande en el sistema. Las GUI pues en cuanto a velocidad son más lentas que las interfaces que son basadas únicamente en la línea de comandos. Otra desventaja aquí inconveniente sería para el desarrollador o diseñador, ya que pues digamos que es comparativamente más difícil diseñar lo que es una GUI fácil de usar. Esto está relacionado ya que algunas aplicaciones pues requieren más tiempo para ejecutarse, puesto que digamos que esto es algo complejo, ¿no? Que se debe de tener experiencia y se debe de saber. ¿Qué requisitos debe cumplir una GUI? Bueno, una buena GUI debe ser sobre todo y principalmente fácil de utilizar para el usuario. Se puede decir que durante la fase del diseño pues es importante que la GUI se controle ya sea de una manera intuitiva. No obstante, pues esto quiere decir lograr percibir o comprender lo que viene siendo las necesidades y las preferencias del usuario. También podemos decir que pues un diseño orientado a la experiencia del usuario tiene el propósito de proporcionar lo que es proporcionarle al usuario lo que él espera de la aplicación, ¿no? Hay que tomar en cuenta el mantener una simplicidad. Esto se recomienda más que nada para prescindir lo que sean elementos de diseño innecesarios y elegir una designación simples y fáciles para que se pueda comprender. En cuanto a diseño y una orientación a un objetivo, pues viene siendo que cada página debe estar bien estructurada y pues cada elemento debe tener una función clara. Consistencia, pues estas se utilizan múltiples elementos y gráficos. Es importante que todos los componentes individuales sean consistentes entre sí. En cuanto al diseño y topografía, pues las unidades de diseño y los colores y de igual forma los textos pues deben resaltar o ocultar el elemento. Esto dependiendo a la finalidad del componente. También tenemos que pues es importante utilizar fuentes, tamaños de fuentes que sean apropiados a la función y fáciles de comprender.
Las actualizaciones de usuario, pues estas son necesarias. Una interfaz gráfica de usuario también debe informar sobre errores y cambios de estado, ¿no? Bueno, ahora pasamos a algunos ejemplos de interfaz de usuario. Aquí se pusieron algunos, los más reconocidos. Por ejemplo, el reproductor de música, el árbol gráfico animado, el portafolio de sitios web, Tetris y exploradores de archivos. En cuanto al reproductor de música, pues creo que ese todos lo hemos usado o lo seguimos usando. Bueno, este hace uso de lo que vienen siendo las teclas de dirección o movimientos, ya sea del mouse para avanzar y retroceder una canción, o de igual forma para subir o bajar el volumen. En cuanto al árbol gráfico animado, pues este nos muestra lo que son los avatars de usuarios y los cuales comentan en tiempo real. Tenemos el portafolio de sitios web, este muestra lo que son en la parte central un efecto de slide vertical. También tenemos a Tetris, pues creo que muchos lo han jugado, muestra también lo que es un código fuente. En cuanto al explorador de archivos, pues como aparece en nuestra PC, tiene diferentes presentaciones y bueno, depende del tipo de explorador de web. Usualmente cuando nosotros encendemos el dispositivo, hacemos uso de aplicaciones y pues estas automáticamente se abren en un determinado tipo, ya sea en archivos, una canción, una película, una fotografía o cualquier página web. Aplicaciones. Bueno, pues este estilo de interfaz gráfica de usuario, en esta los objetos son usualmente representados como iconos o más bien símbolos que son directamente manipulados por el usuario. Los accesorios del sistema operativo son una serie de aplicaciones que están incluidas con la finalidad de aprovechar ampliamente los recursos de la computadora. Las aplicaciones del sistema se clasifican en aplicaciones de uso general, que sería el bloc de notas, la calculadora, el Paint. De igual forma, las aplicaciones de herramientas de sistema, como podría ser la copia de seguridad, el desfragmentador de discos, los mapas de caracteres, la restauración de sistema. De igual forma, las aplicaciones de comunicaciones serían los asistentes de conexión, los asistentes para configuraciones de red, la conexión a escritorio remoto y las conexiones de red. De igual forma, las aplicaciones de herramientas de Internet, que serían los asistentes para la conexión de Internet, asistente para la publicación de web, las aplicaciones de accesibilidad, que serían los administradores de utilidades, el ampliador, los asistentes de accesibilidad y el teclado en pantalla. En conclusión, puedo decir que sin las interfaces gráficas de usuario, la revolución digital no habría sido concebible, ya que estas nos permiten incluso a los usuarios que no están familiarizados o que son inexpertos en el uso de estas, pues puedan familiarizarse rápidamente con cualquier programa y que los símbolos sean más fáciles de comprender y el texto explicativo pues asegura una gran facilidad de uso para cada uno de ellos. Bueno, para concluir, pues yo puedo decir que el uso de estas herramientas sin duda es de gran importancia, ya que digamos que el usuario pues interactúa con lo que viene siendo el sistema, ¿no? La computadora. Estas interfaces pues de igual forma proporcionan lo que es pues un buen funcionamiento, una seguridad o ya sea cumplimiento de normas, ¿no? Bueno, también pues nos permite sin duda a nosotros como usuarios pues poder manipular elementos
en la pantalla, ya sea usando pues un mouse, un lápiz óptico o hasta incluso el dedo, ¿no? Sin duda pues nos facilita una gran variedad de lo que vienen siendo procesos.